Bendiciones a cada uno de ustedes que nos está viendo en esta tarde. Aquí en México ahorita estamos en la tarde ya y estamos viendo una enseñanza acerca del origen de la piratería. ¿Qué es la piratería? ¿Dónde se inició? Ahora yo quisiera hablar de este tema por razón de que el Señor me ha permitido experimentar unas cosas y por esta razón yo quisiera compartir esta enseñanza acerca del origen de la piratería. Todas las cosas que nosotros vivimos, que pasamos, tienen un propósito. Dios nos da la oportunidad de aprender por medio de todas las cosas que nosotros vivimos. Y hace un tiempo yo tuve la oportunidad de tener un negocio. Este negocio fue un regalo que me dieron, alguien lo pagó y me dieron este negocio. Y al principio pues sí decía yo, ¿cuál es el propósito de este negocio que me regalaron, Señor? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Puesto que ya sé que todas las cosas en la vida Dios nos las da con el propósito de aprender algo, de saber algo. Y entonces pues yo estando en este negocio me di cuenta de una cosa muy interesante que yo en lo personal pensaba diferente, es decir, yo pensaba nosotros cuando llegamos aquí a México, pues obviamente estudiamos, hacemos lo que se llama la cartografía territorial, lo que se hace una cartografía espiritual, es decir, viendo con qué estamos peleando, contra qué nos vamos a enfrentar en esta ciudad sobre todo y en la República. Y una de las cosas que yo pensaba que dominaba en este país era un ser que le llaman Señora de Reinos, un ser que mucha gente adora este ser, y yo pensaba que ese era en sí lo más terrible que existía en este país, pero ya a través de este negocio que tuve la oportunidad de tener, me di cuenta que no, que detrás de este ser llamado de esa manera que lo adoran, que le dicen señora, vi que hay algo más allá atrás, que hay algo, otro ser que mueve este otro ser para ganar cosas, para obtener ganancia, para obtener riqueza, para obtener tantas cosas de esta república, y que en realidad es ese espíritu el que tiene oprimido a nuestro país. Y encontré que ese espíritu es el espíritu de la corrupción. Detrás de todo aquello que tal vez México cree que realmente fue algo implantado en este país, hay un espíritu, y ese espíritu es de corrupción, un espíritu que se mueve en todos los niveles, desde lo más abajo hasta lo más arriba dentro del gobierno, dentro del país. Y mucha de esta corrupción se da por causa de la piratería. Y cuando yo tuve este negocio me di cuenta de esto. Entonces, por esa razón yo quisiera hablar de esto, el origen de la piratería. ¿Cuánto es que afecta esto dentro de nuestro país? Pero no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. De hecho, en el tiempo en el cual vivimos, se ven tantas empresas afectadas, tanto dinero que se ha invertido en diferentes cosas y que de alguna manera se ha perdido por causa de esto de la piratería. Pero la piratería, detrás de esto viene un espíritu tan terrible que es un espíritu de corrupción, de miseria, de pobreza. Es una puerta que se abre para este tipo de cosas que se causan. Ahora, nosotros sabemos que el origen de la piratería, por medio de la escritura, sabemos que la piratería tuvo su origen en los cielos por seres que cayeron, pero también hay ministros así. Incluso la escritura nos dice en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos. Y antes de continuar leyendo esta porción, quisiera comentar algo. Cuando nosotros vemos lo que es la piratería, sabemos que es algo falso, algo falsificado, algo que ha sido copiado tal vez de algo original, algo que es algo como si fuera algo real, pero no lo es algo falso. Entonces nosotros vemos como en esta porción hay falso de todas las cosas, así como como películas, como ropa, como tantas cosas que existen hoy en día. Es decir, casi todo lo que existe se puede conseguir pirata.
Pero también nosotros vemos que existen incluso apóstoles, obreros, pastores, ministros que son falsos. Dice 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos, dice, apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, es decir, se disfrazan de algo original, se disfrazan de algo verdadero, se disfrazan de algo que es real, pero estas personas son falsas, son falsificaciones, son cosas fraudulentas. ¿Qué es lo que pasa con la piratería? Eso es lo que pasa, fraude, pasa eso de la falsedad, de algo que se disfraza como si fuera algo real, pero que no lo es. Incluso hoy en día se ha movido tanto esto que ha afectado, como le digo, todos los niveles de economía en todas las áreas. Muchas de las cosas que antes existían hoy ya no existen por causa de cómo ha venido afectando lo que es la piratería en todos los aspectos, incluso hasta en lo espiritual, como veíamos en esto. Ahora, la palabra que usa aquí cuando dice que son falsos es la palabra dolos en el griego, que quiere decir señuelo, quiere decir engaño, mentira, de tal manera que nosotros nos damos cuenta de que existe esto, incluso dentro de la obra del Señor. Usted me dirá, pastor, yo pensé que la piratería solamente existía en las cosas de fuera, las películas, la ropa, los perfumes, todo eso, y de hecho hay maneras de descubrir lo que es falso también, porque muchas veces le pueden vender a uno cosas, e incluso perfumes y tantas cosas que no son reales, que no son verdaderos, pero la Escritura me enseña a mí que esto es dolos, es un señuelo, es un engaño, es una mentira. Incluso, como le digo, dentro de las congregaciones puede existir esta corrupción. Ahora, la piratería, como le digo, se mueve un espíritu que maneja todo esto, que es un espíritu de corrupción, porque corrompe, porque se hacen ganancias deshonestas. Por eso la Escritura dice que esta gente, estos falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos, su razón de ser o lo que ellos buscan es eso, específicamente el alcanzar riquezas o ganancias deshonestas. Ahora, así como le pongo aquí, así como hay ministerios falsos, también podemos decir que son piratas, porque es algo degradado, es decir, no es la esencia verdadera. Así como hay piratería terrenal, también hay ministerial y espiritual. 2 Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Vuelvo a leer esta porción. Ahora, cuando dice hay fraudulentos, nos está hablando la palabra dolios, un poquito distinto, que es algo engañoso, es algo fraudulento. Se puede mostrar como algo real, pero no lo es. Y es un peligro terrible que existe hoy, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan. La Escritura nos enseña que esto es algo que se disfraza, algo que no es real. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás dice que se disfraza como ángel de luz. Hay una gran diferencia en disfrazarse y vestirse, porque los hijos de Dios nos hemos vestido del nuevo hombre, los hijos de Dios nos vestimos de Cristo, pero dice que Satanás se disfraza, es decir, se trata de poner algo que no le pertenece. Se trata de vestir como algo que no es, por eso es que se disfraza. Así es como también se disfrazan muchas cosas en este mundo, en esta tierra, y que están afectando la economía, están afectando todas las cosas y los aspectos que Dios hizo, que Dios colocó, lo que es original, lo que Dios hizo. Ahora, nosotros podemos ver también esta palabra metasgematizo, que quiere decir transfigurar o disfrazar, que está hablando de una manera de presentar algo, de transformar algo, de disfrazarlo para que uno piense que es algo verdadero y no lo es. Este peligro de la piratería existe en todas las áreas, así como le decía, incluso dentro de las mismas congregaciones. Puede haber ministros de alabanza
que parezcan que aparentan santidad, que aparentan tantas cosas, gente que tal vez hasta dentro de la misma iglesia danzan ahí, se gozan y todo, pero también danzan en el mundo, también danzan con música mundana y este tipo de cosas, que es, entonces nosotros vemos que realmente es un disfraz, esto es algo que se quiere aparentar, algo que no es, y la escritura nos enseña obviamente que esto es algo, es un dolos, es un engaño, es algo que no es real. Ahora, también la escritura nos enseña que el enemigo falsifica las cosas. Él es quien degrada y disfraza la mentira con luz, así como lo hizo con Adán y Eva y que causó de ellos la expulsión del Edén. Hoy en día hay piratería de todo, perfumes, ropa, zapatos, software, línea blanca, de todo, etcétera. Y son cosas que afectan nuestra economía. Sin darnos cuenta, estamos muchas veces contribuyendo con el reino de las tinieblas porque nuestro Padre Celestial no es falsificador, sino el diablo lo es. Que papá lo reprenda, hermanos. Veamos estos videos, mire, bueno, había puesto unos videos pero no los voy a mostrar, aquí por este medio, puesto que en YouTube hay algunas, cosas que no se pueden poner aquí, así que eso no lo voy a poner, pero mire, ¿por qué la gente compra piratería? Porque quiere ahorrar muchas veces dinero, dice, lo que sale barato, pero a veces eso barato sale más caro, ¿por qué? Porque la gente no sabe cuánto dañan, por ejemplo, las películas pirata, los DVDs, los reproductores, no saben el daño que les causan al láser. Y pues obviamente la gente que vende esto no lo va a decir. Ahora ya se ha ido más terriblemente esto, ahora ya no, a veces ya no es copia, de algo verdadero, sino que ahora ya se ha ido más allá la corrupción, porque ahora incluso se han vendido lo que se llaman copias digitales, donde es una película original, se puede decir, pero bajada de internet con una clave específica. Yo se lo digo esto porque yo tenía un videoclub y yo sé, cuando uno compraba una película original, muchas ocasiones venía dentro de la caja un papel donde le daban a uno una copia digital regalada y usted podía meterse a internet. De hecho, yo nunca las llegué a usar, pero no sé realmente cómo bien lo hacen, solo sé que se mete uno a una página, mete una clave que venía dentro de la película y puede bajar una copia digital. Ahora, la gente está haciendo eso, por eso las películas hoy en día, muchas de las que venden se ven como originales. ¿Por qué? Porque son copias digitales. Ya la corrupción se ha ido a otro nivel en el tiempo que vivimos y es algo que está afectando. En México, en nuestro país, es algo que está afectando tan terriblemente porque la corrupción está desde abajo hasta arriba. Se supone que es un delito la piratería, mas sin embargo el gobierno no respalda esto. El gobierno muchas veces incluso tiene arreglos, acuerdos con esta gente y lo dejan mover por donde quiera. Antes lo que eran videoclubs, ahora son puestos de piratería, como si no pasara nada. En toda la ciudad, por todas partes se pueden encontrar. Entonces es terrible las cosas que se están viviendo. Como le digo, yo cuando el Señor me permitió tener este negocio me di cuenta que realmente el espíritu que se mueve en toda la República Mexicana, de alguna manera, aunque en cada ciudad o en cada estado se puede mover algo distinto, pero algo que está sobre todo el país es la corrupción, un espíritu de corrupción terrible. De ahí vienen todas las demás cosas y nosotros estamos trabajando también sobre esto para que la corrupción no entre a los niveles de las congregaciones y que realmente podamos ser personas que busquen a Dios con todo el corazón y que no se hable de los pastores que tal vez digan es que también ellos buscan las ganancias deshonestas. Desde el tiempo antiguo ya nos hablaba esto, gente, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué era lo que buscaban ellos? Ganancias deshonestas. Mas sin embargo, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude de nosotros buscar esas cosas terrenales, porque el Señor es el que nos bendice, que nos ayuda, y nosotros no debemos de buscar lo de abajo, sino lo de arriba. Buscar al Señor y Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, Lucas 6:38 dice, dad y se os dará medida buena,
apretada, remecida y rebosando, y darán en vuestro regazo, dice, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Ahora, ¿por qué leo esta porción? Porque muchas veces nosotros podemos estar ofreciendo a Dios algo que es pirata, algo que no es real. Cuando usted le da al Padre, le da buena medida y buenas cosas, ¿o qué es lo que presentamos delante de Dios? Porque esto también tiene mucho que ver en la corrupción, porque desde el tiempo antiguo, ¿qué es lo que hacía la gente? Llevaba algo que no era realmente digno de presentar delante del Señor. Y la Escritura, incluso cuando habla el Señor al sacerdocio, que eran aquellos que presentaban las ofrendas y los sacrificios, en Malaquías 1:8 le habla al sacerdocio el Señor, y dice, cuando ofrecéis el animal ciego, dice, para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues, dice, a tu príncipe. En ese tiempo le estaría diciendo el Señor a la iglesia, ¿a poco no se te hace mal que presentes cosas que no sirven ante mi presencia? Y dice, a ver, preséntaselo a tu presidente, a ver si él se agrada de presentarle cosas que no sirven. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos, porque hoy en día es algo que también en la iglesia, amados hermanos, debe de cambiar. Muchas veces queremos ofrecerle al Señor, a la congregación, algo que no sirve, que no debemos ni de presentarlo, porque no es algo que realmente sirva. Ahora, no estoy hablando porque yo no soy una persona que diga, ay hermano, mire, done sus cosas, dones, traiga de sus donaciones su dinero. Nunca hemos hecho eso nosotros en los 17, casi 18 años del pastoreo. No es mucho lo que tenemos pastoreando. Yo me vine de Estados Unidos. ¿Usted cree que yo busco la economía? Si yo buscara la economía, ni me hubiera venido de Estados Unidos. Soy nacido allá en Estados Unidos y pude haber tenido tantas cosas allá. Cuando me vine, cuando el Señor me llamó, estaba un trabajo que me pagaban muy bien, un trabajo que me había conseguido una persona amiga, y ganaba bien. No tenía necesidad de dejarlo y de venirme a México. Mas sin embargo lo hice. ¿Por qué? Porque el Señor me lo estaba mandando, en obediencia al Señor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a presentar delante de Dios? Dice la Escritura, no traigas eso, no traigas esas cosas negativas, preséntaselas a tu presidente, a tu príncipe, y verás que no va a ser algo acepto. Lucas 19:45 dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué era lo que estaba pasando incluso en el tiempo del Señor Jesucristo? También ya la corrupción se movía. La corrupción se empezó a mover desde un momento terrible en el Santo Monte. De hecho, ahorita vamos a estar viendo esa porción. Pero mire qué terrible que desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo ya se movía la corrupción. Ahora, ¿por qué el Señor, usted ha leído esta porción y sabe que Él entró con aquel látigo y volcó las mesas, hizo todo eso y les dijo, la casa de mi Padre es casa de oración y ustedes las han convertido en cueva de ladrones? ¿Por qué hizo eso el Señor? ¿Era porque vendían? Y yo le puedo decir claramente que no fue por eso, no era necesariamente porque estaban vendiendo, no, sino que era porque estaban robando. Por eso dice cueva de ladrones, la han hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque la pesa que estaban usando, la balanza que estaban usando ahí para lo que vendían, para los sacrificios del Señor, en la casa del Señor, estaban robando a aquellos hombres. Por eso fue que hizo eso. Por eso fue que el Señor desarrolló aquello, porque desde el tiempo antiguo se manejaba que de alguna manera, ¿por qué? Porque usted sabe que había sacrificios de palomas, había sacrificios de corderos, había sacrificios de diferentes tipos, y para que el pueblo no tuviera que traerlo desde muy lejos, ahí era donde se podía conseguir antes de entrar al templo. Y no era algo negativo eso, lo malo era cuando estaban robándole al pueblo por medio de la balanza falsa.
Ahora esta escritura, cuando nos habla de que estaban robando, de que le hicieron cueva de ladrones, es la palabra lestes en el griego, que está hablando de alguien que estaba, de maleantes, de ladrones, de alguien que estaba aprovechándose y robándole al pueblo, en manera que estaban haciendo los negocios ahí en el templo del Señor. Ahora, le pongo aquí, el problema no era que vendían en el templo, sino el problema era que robaban por los precios y las cosas degradadas, porque eso era lo que estaba haciendo. Por eso el Señor les habla allí en Malaquías, la cita que acabamos de leer, que les dice, no es malo que entregues algo ciego, un animal ciego, porque que era lo que muchas veces había sacerdotes impíos, y que era lo que hacían ellos. Traían tal vez el pueblo algo puro, limpio, y tenían a lo mejor ellos por ahí un animal defectuoso y decían, no, venga para acá y saco y sacrifico otro que no está bien. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Incluso al Señor le estaban robando. Los pastores, los ministros del Señor, tenemos una responsabilidad tan tremenda dentro de la obra, porque muchas veces se puede llegar a cometer este tipo de errores. La Escritura dice que estos hombres eran lo que hacían, mas sin embargo nosotros debemos de clamar cuando está pasando algo así y pedirle al Señor de su misericordia sobre el sacerdocio, porque el sacerdocio es aquello por medio de la cual nosotros nos podemos acercar. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, el cual se presentó a sí mismo ante Dios para el perdón de nuestros pecados. Ahora, Ezequiel 28:5 nos está hablando de un ser querubiánico, que estaba en el huerto de Dios, en el monte santo, le nombra y dice, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones. Ahora está hablando de un ser angelical y le dice, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas, dice, se ha enaltecido tu corazón. ¿Qué es lo que estaba haciendo este ser? Estaba haciendo contrataciones. De hecho, hay una enseñanza también que he compartido hace años, que se llaman las contrataciones del cielo. Este ser empezó a hacer contrataciones para hacer riqueza. Dice, has multiplicado tus riquezas. Y dice, y a causa de esa riqueza se enalteció tu corazón. Ahora, la palabra ahí cuando dice contrataciones es la palabra reculá, que está hablando de comercio, es decir, estaba comerciando, una contratación, una mercadería, estaba usando la gracia que Dios le había dado a este ser, este ángel, para hacer una mercadería. Y dice, vamos a seguir viendo Ezequiel 28:18, en la parte A dice, con la multitud de tus maldades, dice, y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¿Qué es lo que le pasa a una persona cuando malusa lo que Dios le ha dado? Cuando hace contrataciones equivocadas, cuando maneja cosas falsas o quiere dar más caro o quiere moverse en una manera equivocada en cuanto a la economía, se profana el santuario. Por eso le dice aquí, por medio de esa iniquidad de tus contrataciones, le dice, profanaste tu santuario. Ahora, Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, dice, y padre de mentira. Entonces nosotros vemos que esto también igual, la piratería es una mentira. Es algo que no es real. La palabra mentira aquí es la palabra peustes, que quiere decir falsificador. Fíjese qué terrible. Aquí cuando dicen esta porción que él es el padre de la mentira, es la palabra falsificador en el original, en el griego. ¿Qué está hablando esto? ¿Qué es la piratería? Es algo que se está falsificando. ¿Qué es aquello que se mueve? La corrupción, ese espíritu terrible, corrupción, aquello que corrompe, es algo que falsifica.
para poder alcanzar algo que no ha logrado alcanzar de una manera indebida. Así como los hombres, hubo creaciones que no quisieron darle a Dios lo que es digno de recibir el Señor. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Personas que ni siquiera le dan gracias a Dios, que están manejando su vida de una manera equivocada y no le dan gracias al Señor. Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Esto es lo que hace el espíritu de corrupción. Todo esto que estamos leyendo son cosas que mueve ese espíritu de corrupción. Ese espíritu de corrupción es cuando una persona como el ser de Ezequiel 28 se enaltece y dice, yo no necesito de Dios, yo con mi sabiduría yo hago riquezas, con mi sabiduría yo acumulo riquezas, yo hago contrataciones, yo hago esto, yo hago lo otro. Y dice la Escritura que esas personas están llenas de avaricia, llenas de maldad, llenos de envidia. Ahora, quiero hacer una aclaración. El dinero sirve para todo y qué bueno cuando Dios nos prospera y nos bendice y nosotros podemos darle gracias a Él, pero dice aquí la Escritura que hay gente que ni gracias le da al Señor, que piensan que todo lo han obtenido por su fuerza, mas sin embargo nosotros sabemos que todo lo logramos por la misericordia del Señor. Ahora, es importante también esforzarse, ser diligente, ser trabajador, hacer las cosas como Dios quiere, porque tampoco no se trata de como dice por ahí una anécdota de aquel que no quería hacer nada pero quería la bendición de Dios y estaba ahí debajo de un árbol o palma, no sé cómo se le pueda denominar, de plátanos o de bananas, de bananos, no sé cómo le digan en su país, y estaba ahí y tenía hambre y le dijo, Señor, te pido que me envíes un plátano de esos que están aquí. Ni siquiera se quiso parar a cortarlo. Y el Señor en su misericordia pues hizo que se cayera uno y le cayó. Y ya lo agarró y se lo comió. Y levantó otro clamor y dijo, Señor, el próximo que venga ya peladito, que venga sin cáscara. Entonces qué terrible, no quería ni pelarlo. Entonces la Escritura tampoco no es para que nosotros digamos, ay, no voy a hacer nada, que acabo que el Señor me va a bendecir, Él me va a ayudar, no, tenemos que ser diligentes, pero siempre sabiendo que todo, si Dios nos da, es un don de Dios el trabajo y poder disfrutar de ese trabajo que el Señor nos ha dado, pero tenemos que también darle gracias a Él. Es decir, nosotros no buscamos aquella prosperidad, buscamos a nuestro Padre Celestial y Él nos da todo lo que necesitamos. Yo le puedo dar testimonio de cosas que yo he recibido de parte del Señor y no soy una persona que ande pidiendo, que ande diciéndoles, hermanos, traigan sus donaciones, hagan esto, hagan lo otro. No, simplemente, hermano, esperando en la gracia y en la misericordia del Señor. Ahora, Isaías 43:1 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. Ahora, ¿por qué voy a leer esto? Es decir, ¿qué hace el Señor por nosotros? ¿Qué nos da? ¿Qué le estamos dando nosotros al Señor? ¿Y qué da Él por nosotros? Mire lo que dice el Señor. ¿Cómo te dice, hermano amado, que estás viendo esta predicación? Ahora sí dice Jehová, creador tuyo. En primer lugar es tu creador y formador tuyo. Oh Israel, dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, y dice, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto, culminando esta enseñanza de el origen de la piratería? Porque la corrupción, eso es lo que ha hecho, que nosotros tengamos otra mentalidad de las cosas. ¿Para qué?
para no ofrecer también a Dios lo que Él es digno de recibir. Él que ha hecho por ti, dice, a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, dice, pues, hombre, daré por ti, dice, y naciones por tu vida. ¿Sabe? El Señor nos ama, el Señor nos ayuda, el Señor nos auxilia, pero también así como nos ama, Él nos corrige, Él nos disciplina. Y es importante que nosotros no seamos partícipes de la corrupción que se está moviendo en todas las partes, en el mundo. Es tan fácil. Hoy en día, como le digo, hay piratería de todo. Mas sin embargo, nosotros debemos de tratar de hacerlo mejor, es decir, viendo el efecto que tiene no en esta vida, no en lo terrenal, sino en lo espiritual. ¿Qué es lo que se está moviendo detrás de ello? ¿Por qué? Porque hay un espíritu de corrupción, un espíritu de falsedad, un espíritu de falsificación. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas. Dios no quiere que abramos puertas a ese tipo de situaciones para nuestra familia y para nuestra vida. Así que te invito, hermano amado, a que nosotros combatamos este espíritu de corrupción. ¿Cómo lo vamos a hacer? También una de las maneras de hacerlo, como veíamos en la Escritura, es de presentar lo mejor delante de Dios. Es presentarle, no solamente, no estoy hablando de riquezas terrenales únicamente, sino estoy hablando también de la obediencia a Dios, de buscar la santidad, de buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Y el Señor se agradará de nosotros, pues estamos buscando lo que es real y no lo que es falso. Así que Dios te bendiga en esta tarde.